Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Antes de empezar, queremos hacer llegar claramente nuestra solidaridad a los muchos compatriotas que están sufriendo por las inundaciones, el meteoro y la sudestada que se viene. Buenas noches, compañeros, columnistas del panel. Veo que tenemos una alineación chavista también adentro de 678. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Leopoldo Moró. Bienvenido, Leopoldo. ¿Qué tal? Leopoldo Moró es hombre de la política, de la comunicación, fue senador nacional, fue fundador de Franja Morales, ha fundado muchas cosas en el radicalismo y es el referente del movimiento nacional alfonsinista en este momento, así que es un gran placer tenerte nuevamente con nosotros, Leopoldo. Gracias. Vamos a ir al primero de los informes que tiene que ver con bueno, este asunto de que el deseo y la realidad no coincidan, desesperación en medios hegemónicos ante el resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Tras la contundente victoria del Frente para la IDEM, los medios hegemónicos se muestran desconcertados y se desesperan por juntar, como decía mi abuela, peras con manzanas. El gobierno no ha hecho una mala elección ayer. Digamos, el 38% de los votos después de 12 años de gobierno es una cifra importante. ¿Qué pasa con la sociedad? Que a pesar de todo esto de la denuncia de Jorge Lanata, sigue votando en un porcentaje importante el gobierno. Ayer sacó más votos el modelo que lo que sacamos nosotros individualmente. Si Scioli saca casi el 40% de los votos en todo el país, es porque en realidad vota más la gente hacia el modelo que lo que vota hacia las propuestas que nosotros hacemos. Macri, me quedo con la idea de que para octubre no hay alianza con Massa, sino que cada uno va... que no hay manera. No hay manera, o sea, por eso. Técnicamente, no digo para que nadie... planteando algo. ¿Vos pensás que Massa podría abandonar sus candidatos, sus electores? Nosotros estamos hablando de algo, por eso digo, me parece que lo que no hay que caer es en repetir las conversaciones que tuvimos antes del cierre anterior. Y en provincia tampoco, ¿no? Porque antes decíamos, si se baja Vidal o Felipe Solá... Ese escenario no es planteable, o sea, es como una falta de respeto al candidato, a la gente que lo acompaña. Era previsible que iban a hacer esto e insistir con la unidad de la oposición porque fue lo que no lograron en la previa, ¿no? La elección de ayer demostró que si se hubieran unido Macri y Massa, esta discusión no existía y se podía ganar en octubre en primera vuelta. Y ahora dependemos de que la oposición sea inteligente. Se perdió la oportunidad de que hubiera una coalición más amplia en la oposición. Uno ve los números de ayer y si hubiera habido una coalición seguramente en Santa Fe, en la provincia de Córdoba, no hubiera habido, y seguramente en la provincia de Buenos Aires se hubieran contado los votos de manera diferente. ¿Vos estarías dispuesto a discutir algunos puntos programáticos y lograr una agenda común? Sí, por supuesto. El riesgo que hay en octubre es que si la oposición se sigue peleando, por ahí no hay segunda vuelta. Bueno, por eso me parece que hay que ser responsables. Déjame, no porque te Jorge acá y sea mi amigo, yo lo quiera mucho, pero la verdad es que el papel que ha tenido Lanata en la Argentina ha sido más relevante que toda la oposición junta. Sí, está bien. Pero la verdad es que el papel que ha tenido Lanata en la Argentina ha sido más relevante que toda la oposición junta. Sí, está bien. Lo hemos discutido en público con Mauricio Messi y lo hemos discutido en privado 500 veces, ¿no es cierto? En un bar, en su casa o al aire, ¿no es cierto? Pero están todos separados. La sociedad le está diciendo a Macri y a Massa que se sienten a conversar. Los votos de la gente hace a los dirigentes de la oposición recapacitar y buscar por lo menos acuerdos en política que implican algún acuerdo tácito para ver quién queda mejor posicionado en octubre. ¿Vos estarías de acuerdo con un acuerdo programático con el Frente Renovador? ¿Una manera de darle cauce político sería aliarse? ¿Hay posibilidad de dialogar con Sergio Massa? ¿Ya habló con Sergio Massa? Bueno, esto no está previsto en la legislación vigente, que se puedan unir. Se tendría que bajar alguno, es decir, se tendría que bajar Massa en esa eventualidad. Para que haya un acuerdo, digo, ¿es inevitable que se tenga que bajar Massa? ¿Qué otro acuerdo puede haber? No es que quede un solo candidato. ¿Qué candidato podría quedar? El que está mejor posicionado. ¿Quién es el candidato mejor posicionado? Mauricio Macri. Se especula con el tema del acuerdo, pero eso es algo imposible. En mi caso sería imposible. Para mí Macri es
sus límites, en ninguna circunstancia votaría a Macri ni acompañaría a Macri. Aparte, lo del acuerdo implica que uno se baje, y eso sería imposible. Me sigue llamando la atención cuando la Nata le dice, bueno, más allá de lo programático. Ahora, ese acuerdo es inevitable. Vos sos consciente de que eso es inevitable. Digo, programático o no. El tema es, únanse para desbancar a estos tipos que no los toleramos más, no importa lo que vayan a hacer. Y está claro que no pueden hacer nada en común. Y este es el gran problema que tiene la oposición política en la Argentina, que en cuanto a propuesta, no ha propuesto nada distinto. Ni Macri ni Massa lo están buscando, no hay negociadores, no hay reuniones, ni las va a haber. Hoy el propio Felipe Solá salió a decirlo. Señores, acá no hay posibilidades de acuerdo. Bueno, tengo mucho interés en conversar con Felipe Solá. Hay que buscar me imagino yo, la oposición debe buscar un modo que pueda ahora sustituir, digamos, las limitaciones personales que ha habido acá para hacer acuerdos y las limitaciones inclusive legales, porque la ley es una trampa, digamos, ¿no? No, legalmente ya venció. Legalmente nosotros tenemos nuestra identidad y vamos por ella. ¿Te imaginas que nadie que está en carrera va a renunciar? Sería una traición a tus votantes. Son absurdos que piensan los arrepentidos de no haber hecho acuerdo. Bueno, seguiremos conversando en las próximas horas con Felipe Solá, y ahora ya formalmente candidato a gobernador. Un abrazo, Felipe, y gracias. Bueno, tengo mucho interés en conversar con Felipe Solá. Un abrazo, Felipe, y gracias. Resulta patético ver cómo el grupo ahora quiere que de cualquier manera Macri y Massa se unan. El elemento que produce como incógnita este resultado es el tema del voto útil. En la oposición surge esto de decir, bueno, vamos, ya se sabe, ya ordenamos la interna. El voto útil puede indicar que el candidato sea Macri. Conseguir ese voto útil implica buscar acuerdos, les guste o no les guste. Esto va más allá de lo que nosotros podamos decir, es lo que marca la realidad. No, estaba exacto, perfecto. Ahora, como vos decís, digamos, el gran perdedor de ayer también fue la estrategia de Durán Barba, porque si Macri hubiera ido a una interna abierta, hoy Macri sería el candidato del frente opositor con el 50% de los votos. La elección de Macri no es una gran elección. Personalmente no hizo una buena elección, o sea, para ganar una presidencial sacar 24% no es mucho, digamos. Había una expectativa de que él personalmente sacara más cantidad de votos y que tampoco hicieron buena elección San y Carrió, obviamente. Fue muy pobre, fue malísima, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer el acuerdo de Massa y Macri? Ahora anda a convencerlo a Massa con el campañón que se mandó de que se rinda y se convierta en el ayudante de Macri. ¿Cómo hacen para eliminar? Porque ya sería una sola lista. Yo creo que ahí tiene que entrar la corporación, dar trabajo de comentaristas, armar un programa, pagar un sueldo aproximado a lo que se gana de senador y sustituir las expectativas de sobrevivencia de quienes están en la política dentro del periodismo. Ninguno de los dos, y lo han expresado en las últimas horas, en realidad quieren un acuerdo. No lo quiere Macri, no lo quiere Massa, no lo quiere Carrió, ni Sanz con el masismo. Lo busca algún grupo mediático o algún grupo de poder económico que otra vez, ante la posibilidad que el oficialismo marque una continuidad, bueno, no les gusta. ¿Qué opinión te parece Sergio Massa y justamente la elección que hizo en el día de hoy? Qué sé yo lo conozco a Sergio. Imagínate que estuvo 10 años con nosotros y un día se fue, de buenas a primeras, sin ni siquiera pedir una reunión con Cristina o plantear en qué cosas no estaba de acuerdo. Muchas veces se pide el debate, pero no se lo ejerce. Creo que en ese sentido, 10 años, incluso fue jefe de gabinete de Cristina y fue funcionario, y nunca escuché plantear estas cosas de él ni a Néstor ni a Cristina, por el contrario. ¿Qué cosa? Estos disensos que ahora tiene, ¿no? A mí me llama la atención, pero también, así como uno es muy crítico en la faz política, también cuando fue la operación de Cristina fue la única persona que se comunicó conmigo que no estuviera dentro del ámbito del Frente para la Victoria. Ahora, lo cierto es que políticamente me cuesta a veces entenderlo. Pero bueno, él también está haciéndose y está construyendo su futuro y me parece bárbaro, muy agresivo, pero bueno, cada uno lo ve como puede y hace lo que puede. Nosotros en ese sentido privilegiamos la construcción positiva en serio. Hace rato que Jorge viene de capa caída.
Y ya son varias las veces, haremos un resumen para no abrumarlos, en que maltratan no solo a los políticos opositores, sino también a sus propios oyentes. La gente que me para y me dice, bueno, ahora depende de vos, de mí. Depende de mí que Scioli pierda. ¿Saben qué? Váyanse a la reputa que los parió. Todos. Porque si ustedes no son conscientes del rol que ustedes tienen como ciudadanos y su frustración de no hacer una mierda lo quieren descargar en mí, yo no lo voy a aceptar. ¿Saben qué? No depende de mí. Yo mañana empiezo un programa de modas y se van todos al carajo. Porque yo no tengo por qué hacerme cargo de la vida de ustedes. Háganse cargo ustedes de su propia vida. Hagan alguna vez algo que valga la pena en términos políticos. Porque que yo sepa, la gran mayoría de todos los que nos están escuchando no hizo nunca una mierda. O sea, mátense. O sea, mátense. Estoy un poco enojado con todos ustedes. Porque saben que a ustedes no les importa nada. Dense cuenta un poco antes porque los van a cagar. Saben que a nosotros, a los que estamos acá, nos van a cagar menos. Porque estamos preparados, ganamos mejor que ustedes, tenemos vínculos, nos podemos ir afuera, acá, donde querramos. Los van a cagar a ustedes. En defensa de Campagnoli, vas a tantos lugares al pedo durante tu vida que tranquilamente hoy podrías pasar por ahí. Yo le quiero pedir a toda la gente amiga nuestra de Twitter que le envíen a @BH590, el Twitter oficial de Víctor Hugo, este hashtag, numeral mostrar el contrato. Nunca te pido nada, o sea que mové el orto y hacelo. Mové el orto y hacelo. Yo le quiero pedir a toda esa gente algo. ¿Por qué no escuchan otra radio? ¿Para qué carajo no se escucha? A mí me encantaría tener un selector de oyentes. Y cuando un tipo es un forro, por ejemplo, como esto que escriben, yo apagarlo yo desde acá. Lo que no quiero es que nos escuchen con un nivel de imbécil por metro cuadrado tan alto. Toda la oposición junta no junta un balde de bosta, no juntan 200 gramos de bosta. Y la oposición no sirve absolutamente para nada, no sirven para una mierda, no sirven absolutamente para una mierda. Muy bien, fuera del intervalo psiquiátrico, digo, es curioso pensar, Leopoldo, en esta situación, ¿no? Porque, ¿qué se me ocurre ahora? Si se llamaran los brasileños y los paraguayos a votar, digo, se pide, es una lógica fuera de cualquier lógica, ¿no? Este pedido de que la oposición se una, ¿cómo lo ves? Bueno, en primer lugar me aburre porque es la repetición de lo que pasó hace 90 días atrás. En realidad vuelven a sacar la misma receta con un agravante, que la receta fracasó. No tiene ni siquiera novedad. Pero la verdad que ver el informe, recién estaba pensando, ¿no? Y contraponerlo con la gente que el domingo, incluso en algunos lugares bajo condiciones muy difíciles, iba a votar, lo hacía cada uno con su propia expectativa, marca la degradación de toda esta gente, ¿no? Es que ya no tienen límites, que Longobardi en cualquier momento va a decir que la trampa es la ley Saiz Peña porque la gente puede votar, bueno, por ejemplo. Lo vienen pensando algunos. Sí, no, pero eso seguro. Pero también revela el fracaso, ¿no? El fracaso de todos estos grupos, porque el domingo no votaron las corporaciones, a pesar de ello, votó el pueblo. Y el pueblo mayoritariamente eligió continuar por un camino de ampliación de derechos, de industrialización, de autonomía nacional, de integración regional, y le dio la espalda a todo esto, que es el fracaso de esas estrategias que diseñan estos grupos corporativos, económicos, mediáticos, cuando se juntan en un country un fin de semana los gerentes de alguna de esas empresas y dicen, bueno, vamos a dibujar lo que nos conviene en términos políticos para que el resultado sea la defensa de nuestros intereses. Y eso no tiene nada que ver ni con la complejidad de las sociedades, ni con la complejidad de la política. Digo, más allá de lo patético que resulta todo, también es cierto que revela un gran avance de la democracia, porque esta desesperación está poniendo de manifiesto, primero, que Mañeto nunca más va a poder decir en tono despectivo respecto al presidente cargo menor. Cargo menor. Quedó demostrado que ser presidente en Argentina es cargo mayor. En segundo lugar, porque me da la impresión de que muchos, ojalá sea así,
estarán aprendiendo que no hace falta hacer política aprendido de los títulos de los diarios. Es decir, que eso no es hacer política. Y creo que todo eso forma parte de este aprendizaje, de estos 32 años de democracia, que va haciendo todo más claro, más transparente, pero en síntesis, creo que han sufrido un estrepitoso fracaso. Y si yo fuera accionista de Clarín, que no lo soy. Dios no permita, no lo permita. La verdad le pediría la renuncia a Manieto. Digo. No digo que lo haga Kicillof porque van a decir que lo hace por revancha, pero porque lo podría hacer, porque el Estado es accionario. Claro. No, digo, pero la verdad, después de 8, 9 años, más allá de una pequeña tregua inicial, de tapas, campañas, mentiras, operaciones, etcétera, llegar a este resultado, pues, el fin de ciclo es el de ellos, digamos. Ellos quisieron o trataron de llevar esto al fin de ciclo del espacio nacional, popular, etcétera, y terminaron ellos en el fin de ciclo. Y bueno, me parece que, reitero, han caído en un fracaso estrepitoso, arrastraron a todos estos personajes al ridículo, porque todo esto es ridículo. Ridículo lo que se hace desde los medios, ridículo algunos políticos que como Carrió o Sanz están diciendo estamos cumpliendo una misión, sí, que no es divina, en todo caso es una misión que le encomendó Techini Clarín, pero y bueno, y mientras tanto yo creo que se va consolidando en la Argentina la idea de un país que es previsible, de una sociedad que mantiene equilibrios. Ellos quieren desequilibrar a la sociedad, la quieren volcar para un lado o para el otro, pero la sociedad tiene un equilibrio y eso le genera a la gente la necesidad de buscar caminos también de gobernabilidad. La gente se da cuenta que con esto no hay gobernabilidad posible, porque esto es el caos, el manoteo desesperado de las minorías que quieren preservar a como sea sus intereses, y la gente lo percibe. Ahora, lo percibe porque ha habido otra campana, digamos, ¿no? Es decir, no es que se llegó a estas conclusiones por iluminación, etcétera. Ha habido todo un proceso. Yo creo que ha sido un proceso largo. Yo no, cuando hago los balances no lo hago respecto a la década del 80, del 90 o del 2003 en adelante. Yo hago el balance a partir del 83. Y creo que en esos 32 años ese proceso de aprendizaje los ha ido arrinconando, los ha ido llevando a esta situación, donde ya son la expresión de la impotencia. Todo esto es la expresión de la impotencia. Van a querer resucitarlo a Macri. La verdad es que van a tener que hacer un enorme esfuerzo porque la elección de Macri fue paupérrima. Después de tantos años de ser preparado como la esperanza blanca, etcétera, después de haber gobernado un distrito vidriera como la ciudad de Buenos Aires, después de haber contado durante tantísimo tiempo con protección mediática, haber llegado a un resultado electoral de esta naturaleza, paupérrimo desde el punto de vista cuantitativo, 24%, sí, y aún peor desde el punto de vista territorial, porque solamente se pudo imponer en la capital federal y en Mendoza, habla a las claras de un fracaso estrepitoso. Y no van a poder resucitarlo. Es más, yo creo que esto va a terminar en una pelea entre Macri y Massa por el segundo lugar. Porque no ha habido polarización. También en eso fracasaron. No ha habido polarización, la gente no fue a votar con odio, no pudieron armar el frente caprilista, le salió todo mal, absolutamente todo mal. Ciertamente. Un dato, yo quiero decir nada más una cosa después, pero hay un elemento que me parece que hay que insistir y es que se está proponiendo desde los micrófonos que se viole la ley. O sea, es así de claro, lo que se está diciendo es, la evaluación política es que uno se baje, perfecto, eso puede ser una discusión política. Ahora, pedirles que se unan, lo que están diciendo es violen la legislación votada en el Congreso de la Nación respecto de cómo funcionan las PASO, porque eso es ilegal, no se puede modificar la fórmula con la que se llegó a las PASO. Por eso se llegaba con a una instancia con una fórmula y se elegía después el vicepresidente. Sí. En fin, hay un mecanismo que está votado en el Congreso. Me parece que eso hay que, aunque sea, aclararlo para que quede después todas las especulaciones políticas encima. Pero están pidiendo desde los micrófonos de estos canales que se viole la ley. Nora Beiras y Longo Bardí lo entendieron. Claro, ¿no? Bueno, pero me parece que hay que insistir en eso porque no es un temita nomás. Dante Augusto Palma. Sí, la única forma en que se unen es que uno se baje.
Esa sería la única manera. Y me parece en realidad de una enorme ingenuidad además plantear eso, porque... Pero si uno se baja, desaparece ese partido, porque no va a tener diputados, no va a tener... Exactamente, uno dice, qué fácil es que se baje Massa. No. Hay un montón de dirigentes que están detrás. Y son 3 millones de votos. Y además eso, hay un 20%. Yo me imagino, no me hagan decir lo que debe estar diciendo Massa en este momento, o de qué manera puede golpear la mesa de su casa, pero yo me imagino, me quisieron bajar, quisieron hablar de polarización, me ningunearon, y yo saqué el 20%. Bueno, en este momento yo no me bajo. Pero digo, también me parece que es un error, o también una mirada muy ingenua, esto de sumar linealmente votos. Entonces, toman qué pasó. Bueno, uno sacó 30, el otro sacó 20, por lo tanto la oposición es 50. O sea que si se baja uno, sacan 50, el que queda. No es así. Dante, discúlpame, es simplemente para agregar a lo que vos dijiste. La idea es que todos los que no votan al oficialismo son antioficialistas. Por lo cual pueden ser un conglomerado compacto del 74,4% tomando, o el 54,4%. Es falso, porque los que votan a uno y a otro grupo, o alianza, o como quieras llamarle, no coinciden en muchas de sus situaciones. Bueno, ese es el punto. Eso contradice la naturaleza de la política, lo que están planteando, no solamente la ley. Porque además vos tenés opositores que son un poco más de izquierda, opositores que son un poco más de derecha, como en cualquier país del mundo, opositores que son un poco más de centro, opositores que están un poco más cerca o un poco más lejos del gobierno. Por eso digo, esto es una cosa. Pero es una locura mediática, ¿no? Sí, eso es lo grave. Lo grave, porque a todas luces, ni los propios candidatos han dicho que no. Pero es algo que vienen insistiendo en las corporaciones mediáticas y es una locura mediática, además. Sí, pero además incluso, en realidad, perdón, es la posición que estamos tratando de esclarecer. Hoy Mariano comenzó diciendo eso, que es lo siguiente: la oposición son los grandes medios, los grupos concentrados. Esa es la oposición. Y quisieran que fueran tan antikirchneristas como son Longobardi, Morales Solá, Nelson Castro. Esta es la idea. Son hinchas de un partido que no tiene partido. Está bien, Cintia. No, muy cortito esto. Lo que pasa, ¿sabe? Me parece también que también es cierto que esta oposición política, la mediática política por supuesto, pero la oposición política delegó representación. Fueron tan funcionales durante mucho tiempo a los medios de comunicación que de alguna manera el Grupo Clarín se siente con el poder sobre ellos. Por suerte funcionan otras estrategias, por suerte la corporación mediática perdió esa pulseada y se le han puesto firme, por lo menos en esto. Fíjate cómo perdió, que la persona, Leopoldo, vos hiciste un análisis que estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, pero la idea de que lo mediático, que a veces uno teme a lo mediático, el personaje, la protagonista política más mediática fue Carrió. Fíjese qué obediencia mediática hay de los receptores, del público, de la audiencia, del pueblo, de la sociedad, que quiera llamarle, que obtuvo el 2% de los votos. Bueno, pero yo creo que eso, disculpame, yo creo que eso se debe a que Carrió en realidad, hace unos años atrás, de alguna manera representaba una demanda muy difusa en términos de honestidad, etcétera. Pero creo que se ha degradado tanto políticamente que hoy es simplemente una killer de los grupos. Es una killer de los grupos concentrados. Es que de pronto me la imaginé como una especie de Kill Bill. Claro, entonces cada vez que tienen amarillo, como una turba. Cada vez que tienen que asesinar a alguien, la sacan del placar, la ponen en el living de su casa con tenis, claro, y la largan a la cancha. Pero eso le ha ido provocando efectivamente un desgaste, digamos, ¿no? Primero porque nadie quiere asociarse a una killer. Claro. Y en segundo lugar, porque es un papel odioso andar tirando tiros y matando gente por todos los días, con calumnias, etcétera. Entonces ha llegado, ya ni siquiera tiene una representatividad social importante, significativa. ¿Cómo pueden? Sí, digamos, más allá de que yo creo que Macri ha hecho una muy mala elección, bueno, de todas maneras tiene una representatividad de un segmento social. Massa de alguna manera también lo ha podido sostener, pero el otro ya son personajes de segundo orden, digamos. Sí, yo agregaría la cuestión de, por supuesto vos podés hacer esa lectura que se la escuché a Macri y decir 6 de cada 10 no votaron al oficialismo, pero obviamente uno le puede decir 7,6 o 76 de cada 100 no votaron
a Macri. Pero digo, esta cuestión que mencionaba Leopoldo del fracaso, yo creo que incluso que antes de la elección los números no le cerraban, aún uniéndose. Sí, me parece que Massa comete el error. Cuando Massa no decide ir por la gobernación de Buenos Aires, ese es el error garrafal. Y después, por supuesto, no puede volver atrás. Y después, aún si hubiera tomado esa decisión hacia el final, ya los números no cerraban. Me gusta la definición de Leopoldo, que se parece más al fin de la era Mañeto esto. No, ahora que no la dejamos hablar hace un rato. Sí. No, con respecto a eso, al rol de, básicamente lo que veíamos de la nata, ¿no? Eso me hacía acordar al último libro de Humberto Eco, número 0, que cuenta la historia de un diario que no salió, pero que estaba pensado para extorsionar y por lo tanto fijar agenda. Entonces uno de los personajes en un momento dice, en su género es un dios, el problema es que su género es una mierda. Entonces me parece que eso es lo que pasa con estos personajes.